Hola queridos suscriptores, aquí JDSC Fanfic con otra historia, y recordar que estas historias no son mías. En la descripción está el autor del fanfic. Gracias a Adrián Jiménez por dejarme subir esta historia. No siendo más, comencemos. Izuku en Marvel. Prólogo, capítulo 1 y capítulo 2. Prólogo. En el vasto cielo, un joven de cabello verde sentía como su cuerpo descendía por el aire a gran velocidad, pero no tenía fuerzas para negarse a su situación. Simplemente aceptó su destino hacia el frío y duro suelo. 2 horas antes, en un desolado paisaje, lleno de escombros y soledad, se puede apreciar un grupo de personas o criaturas. Muchas de ellas rodeaban a un chico que se encontraba mal herido. Enfrente suyo se encontraba otro hombre de gran porte y fuerte presencia, mismo que presentaba ligeras heridas en su cuerpo. Todo lo que hiciste fue en vano, noveno portador. Todos tus compañeros fueron convertidos en gnomus, que ahora me sirven. Tu ingenuidad condenó a este mundo, porque no tuviste las agallas de terminar las cosas cuando tuviste la oportunidad, declaró aquel hombre mientras abría sus brazos para dar a contemplar el paisaje que los rodeaba. Aquel joven estaba de rodillas, mientras lágrimas salían de sus ojos. Veía a las criaturas que los rodeaban, podía apreciar rasgos específicos de sus excompañeros, aquel que controlaba las explosiones, aquella que podía manejar la gravedad de los objetos, y así la lista continuaba. Pero habían 2 de ellos por los cuales sentía que su existencia era derrumbada: aquel monstruo que podía crear objetos de su cuerpo, y aquel que podía rebobinar su cuerpo a voluntad. Al verlos no podía contener sus lágrimas, se maldecía por su debilidad y falta de convicción. Aquello que estoy viendo son lágrimas. Simplemente increíble. Noveno, no puedo distinguir si lloras por la pérdida de tus aliados, o porque para terminar conmigo primero tendrás que eliminarlos. Se extasiaba aquel hombre del sufrimiento de su adversario. Ya no sufras, noveno, cuando acabe con este mundo pasaré al siguiente. Ni siquiera me imagino la cantidad de habilidades que podré obtener, pero para entonces, ya no estarás para verlo, mencionaba mientras se acercaba al joven. Cuando estuvo cerca de tocarlo para arrebatarle su vida, pudo sentir como una gran ola de poder nació de él, expulsándolo lejos. All for One, vas a pagar por esto, aunque sea lo último que haga. No permitiré que destruyas otro mundo, declaró mientras se ponía de pie y se colocaba en posición de combate. La onda de choque tuvo tal magnitud que All for One tomó tiempo para orientarse nuevamente. Cuando al fin lo hizo, envió a sus gnomos para detenerla chico y así obtener su poder. Izuku, con tristeza en sus ojos, arremetió contra sus ex amigos. La única forma de destruir un gnomo es arrancarle la cabeza, por lo cual mantenía en el aire, mientras que con sus látigos apresaba a sus rivales, y poder terminar con su existencia. Pero no era una tarea fácil. Eran gnomus de alta gama, poseían inteligencia, eso los hacía terriblemente más peligrosos. Con eso en mente, entre más tiempo pasaba, Izuku más gnomus eliminaba, pero al mismo tiempo acumulaba más heridas. Cuando el número de gnomus se veía reducido, pero All for One se cansó de la inutilidad de sus siervos, así que decidió intervenir. No tienes oportunidad, es inútil resistirse, dame tu poder y termina con tu sufrimiento, decía mientras lo tomaba del cuello. Este poder tiene voluntad propia, y tú lo sabes bien, All for One, decía mientras trataba de liberarse del agarre de su enemigo. Mientras mantenga la fuerza para oponerme a tus ambiciones, te haré pagar por todo el dolor que causaste, hablaba con esfuerzo debido al agarre en el cuello. Quiero ver que lo intentes, estableció mientras lo acercaba a su rostro. En ese momento de ira e impotencia, Izuku decidió jugar su última carta. Por favor, antiguos portadores, bríndenme su fuerza para pelear esta última vez, pensaba mientras cerraba los ojos y volvía al espacio mental con los antiguos portadores del One for All. Cuando llegó a dicho espacio pudo ver a todos con rostros tristes. Todos se le acercaron y pusieron sus manos en el pecho. Cuando todos lo hicieron, hablaron al unísono: estamos contigo, cumple con tu destino.
En ese momento la intensidad del poder que emanaba Izuku se incrementó de golpe, mientras repelía el agarre de su adversario. Solo en una ocasión liberó tal cantidad de poder, cuando Eri rebobinaba su cuerpo a la misma velocidad que él lo destruía. Cuando All For One lo vio, su sonrisa se torció de forma aberrante y grotesca, y se preparó para darle unas palabras. Así que por fin decides quitarte los guantes noveno, no, más bien, Midoriya, aquel que nació sin Kirky obtuvo el único poder que existía para detenerme, qué desperdicio, recitó con asco esas últimas palabras, mientras le dirigía una mirada fría. Trate de salvar a todos. Declaró con fuerza mientras que sus ojos se llenaban de ira. Es por ello que fallaste, Midoriya, yo no necesitaba ser salvado, y por intentar salvarme, condenaste al resto, entiende que fracasaste, dijo con superioridad y preparándose para pelear. Con esas últimas palabras terminó por hacer estallar la ira de Izuku, corría con fuerza y con intención de arremeter con todo lo que tenía, pero al mismo tiempo sentía como su cuerpo se desgarraba a cada segundo. Cuando ambos poderes impactaron, la batalla campal se desató. Izuku trataba de esquivar los ataques de All For One mientras se mantenía en el aire, buscando aperturas para atacar, su sensor de peligro lo alertaba de cualquier ataque inminente, también trataba de ganar tiempo para poder dar un ataque mortal, aunque entre más tiempo pase, la regeneración de All For One no podría con el daño acumulado. En un momento dado Izuku usó sus látigos negros para impulsarse contra All For One, mientras que este pensaba que era un ataque recto, pronto se percató de que lo esquivó para posicionarse detrás de él. Cuando All For One reaccionó ya era demasiado tarde, Izuku lo aprisionó con sus látigos mientras tomaba con fuerza su cabeza con la intención de arrancársela. All For One no se quedaría de brazos cruzados, usando el Kirk de huesos lanza, atravesó varias partes del cuerpo de Izuku, buscando que muera antes de que le arranque la cabeza. Pese a todo ello Izuku trataba mantenerse en pie, con la mayoría de sus músculos destrozados hizo un último esfuerzo para terminar con su adversario. One for all. 1,000,000%. Gritaba con fuerza Izuku mientras sus brazos brillaban con fuerza, con este último impulso de poder logró conseguir su objetivo, logrando terminar con la vida de All For One. Cuando la cabeza de All For One se desprendió de su cuerpo, Izuku cayó al piso con pesadez, sus brazos estaban completamente destrozados, como pudo se levantó del suelo, camino a través de aquel campo árido. Cuando llegó a dos cuerpos de gnomos que yacían en el suelo, se arrodilló ante ellos, mientras los veía sentía como su corazón era fragmentado, aquel dolor era superior que su dolor físico. Perdónenme, les prometí que todo terminaría bien, pero les fallé a todos los que quise y amé, no pude cumplir con mi promesa Eri, ya no podremos visitar el mar y ya no podré casarme contigo Momo, pero al menos las podré ver en el más allá. Mientras confesaba sus sentimientos, a lo lejos era visible como una máquina mantenía el cuerpo de Kurohige. Este sobrecargaba el Kirk de Kurohige para abrir un portal especial, pero al no haber nadie que lo controle, comenzó a perder estabilidad, hasta que alcanzó un estado crítico. En ese momento el cuerpo de Kurohige abrió un portal de grandes dimensiones, mismo que atraía hacia sí todo lo que estuviera cerca. Nuestro héroe que yacía inconsciente en el piso comenzó a ser arrastrado lentamente, hasta que fue tragado por el portal. El viaje fue abrumador pues sentía como su cuerpo era deformado, pero sobre todo la carga mental era terriblemente fuerte. Cuando todo terminó sintió como su cuerpo era deformado, pero sobre todo la carga mental era terriblemente fuerte. Cuando todo terminó sintió como su cuerpo caía pero no podía recordar nada, alcanzó algo de conciencia pero no tenía fuerzas para moverse o hacer algo, simplemente esperó lo peor. Segundos después golpeó la superficie, había caído con tal fuerza que dejó un pequeño cráter, pero seguía vivo, aun cuando todo lo que sentía era dolor, se dejó arrastrar a los brazos de Morfeo y volvió a caer inconsciente. Continuar a capítulo 1.
Un nuevo mundo, vagos recuerdos venían a la mente del peliverde, pero incluso tratar de acceder a un más mínimo recuerdo era un completo dolor de cabeza. Eso hizo que dejara de intentarlo, pues en esos momentos lo mejor era tratar de averiguar en dónde se encontraba. Cuando por fin pudo abrir los ojos con claridad, pudo observar un techo desconocido. No podía ni recordar quién era, pero sabía que no conocía ese techo porque no le generaba ni la más mínima pizca de familiaridad. Trató de levantarse, pero le era casi imposible. Sentía un gran dolor en casi todo su cuerpo, sus brazos estaban enyesados o cubiertos con algún tipo de tela firme. Como pudo se sentó al borde de la cama. Incluso ponerse de pie era una tarea extremadamente difícil. El lugar en donde se encontraba era rústico y conservador. No recordaba si alguna vez vio algo similar. Cuando trató de caminar hacia la puerta, sintió como todo su cuerpo perdió fuerzas, viendo como inevitable su destino. Esperó golpear el suelo con fuerza, hasta que sintió el brazo de alguien sujetándolo. En ese momento, una serie de recuerdos regresaron a su mente, pero fue más allá de una serie de imágenes. Un suelo gris, una chica de cabello castaño y varios árboles de cerezo, todo ello como una ola en su mente. No es buena idea caminar con tantas heridas en tu cuerpo. Se pudo escuchar la voz de una mujer. Izuku trató de observarla, pero no tenía la fuerza para levantar la mirada. Solo sintió cómo fue llevado de manera delicada a la cama nuevamente. Una vez recostado cayó de nuevo en largo sueño. El tiempo pasó, no tiene idea de cuánto fue, días, semanas, meses. Pero en algún momento abrió nuevamente los ojos. Un techo nuevo, fue lo único que pudo pronunciar con claridad aquel peliverde. Claramente tiene que ser nuevo para ti. Aquel chico escuchó una voz profunda y fuerte proviendo de lo que parecía unos parlantes. Bien, de seguro debes tener preguntas, pero más que seguro que nosotros tenemos más. Primero lo primero, ¿quién eres? ¿O qué eres? Siguió pronunciado hasta que una puerta se abrió y pudo observar a un hombre de piel morena con un parche en el ojo, acompañado de una mujer con el cabello pelirrojo, claramente extranjero. En ese momento Izuku solo pensó en ponerse en guardia, pero cuando quiso levantarse se vio a sí mismo atado a la cama. Trató de liberarse pero le fue inútil. Aquel hombre veía con detenimiento las acciones del muchacho. Trata de calmarte, sinceramente no queremos hacerte daño, lo único que queremos son respuestas, decía mientras ponía fija su mirada en aquel chico. Este, al ver que las intenciones de ambos no eran hostiles, decidió tranquilizarse, pero tenía otro inconveniente. No podía recordar nada, no sabía quién era, dónde estaba o al menos cómo llegó ahí en primer lugar. Justo cuando quiso responder, escuchó una ligera voz en su cabeza. Izuku Midoriya, sintió un eco en su cabeza pero siguió por su institución. Soy Izuku Midoriya. Ambos extraños se le quedaron viendo, tratando de encontrar algún rastro de engaño o mentira en su semblante, pero fallaron. Bien, señor Midoriya, ¿tiene alguna idea de cómo llegó aquí? Preguntó el hombre de tez morena algo más tranquilo. No, señor, se quedó en blanco aquel peliverde, pues jamás escucho el nombre de aquel hombre. Disculpa mi rudeza, yo soy Nicholas Fury, pero puedes decirme Fury, y ella es la agente Romanov. Ahora puedes hablarnos de ti. Terminó declarando Fury, haciéndolo sonar más como una orden que como petición. Señor Fury, no poseo recuerdos, a mi mente solo vienen imágenes, todo es muy confuso, aunque puedo decirle con certeza que soy un humano, dijo Izuku mirando de frente a Fury. Entonces, ¿qué es lo último que recuerdas? Dijo Fury con tono que demostraba interés en lo último que mencionó. Recuerdo que estaba cayendo, mi cuerpo me dolía mucho, luego haber golpeado suelo. Cuando desperté por primera vez vi un techo antiguo y recuerdo la voz de una mujer y luego recuerdo despertar aquí, dijo Izuku con un cierto tono de tristeza en su voz. El no poder recordar nada lo tenía muy abrumado.
Es curioso como un chico de 16 años dice no recordar nada pero aparece como si nada en la cubierta de una de las naves más vigiladas del mundo y sin contar del hecho de que ninguna cámara capta tu aparición, dijo Fury con un tono más serio, no podía creer que la aparición de ese chico hubiese sido por arte de magia y encima que no recuerde nada. Entiendo que sea difícil de creer, pero es la verdad, decía Izuku tratando de apelar a su lado bueno. Ambos agentes retiraron la mirada y se vieron entre ellos, temían que el chico fuese similar a alguien a quien temían que apareciese. Señor Fury, ¿por qué mi cuerpo ya no duele? ¿Y dónde estoy, señor? Preguntó con algo de nervios porque desconocía cuál era su situación en esa nave. Antes de responder Fury dio un largo suspiro, no podía hacer mucho en esta situación, así que hizo lo que debía hacer desde un principio, ayudar. Nos tomó mucho tiempo pero logramos recuperar tus brazos, estaban muy lastimados pero de alguna forma era tratable, después de una cirugía de 13 horas tus brazos estaban en un mejor estado, aunque con algunas secuelas, decía Fury con algo de superioridad. Tuvimos que buscar a grandes cirujanos, todos acordaron que tus brazos parecían haber explotado de dentro hacia afuera, decía aquella chica pelirroja mientras mostraba algunas imágenes en una pantalla cercana. Y en cuanto en dónde estás, síguenos, te lo mostraremos, liberarlo Romanov, decía mientras salía de la habitación. Sí señor, decía mientras se acercaba a la cama de Izuku, tomó un control cercano y después de presionar un botón las cerraduras se liberaron. Gracias señorita, decía con una sonrisa tranquila, él se levantaba, mientras lo hacía veía las cicatrices en sus brazos, pudo reconocer las cicatrices de la cirugía, pero habían otras que no podía reconocer. Natasha lo vio, pensó en que trataba de recordar el porqué de esas cicatrices, así que decidió darle su espacio, así que se acercó a un armario y con un botón en la pared, lo abrió para mostrarle lo que tenía. Puedes ponerte estas ropas, ponte lo que sea que te quede, esperaré afuera, decía mientras le daba la espalda. Cuando la pelirroja salió de la habitación, Izuku salió de la cama, observó detenidamente su cuerpo, tenía varias cicatrices alrededor de su abdomen y pecho, sus brazos tenían marcas enormes, no podía dar explicaciones acerca de su estado. Sacudió la cabeza y trató de no pensar en ello, tomó la ropa y se vistió, su atuendo consistía en una camiseta negra y pantalones blancos, sus zapatos eran de estilo militar, con ello y algunos datos que le dio Fury podía deducir que es alguna especie de base militar. No tendré respuestas si me quedo aquí. Cuando cerró la puerta del armario apareció un espejo, cuando vio su reflejo algunas imágenes vinieron nuevamente a su cabeza. Una imagen clara invadió su cabeza, era él en un espacio oscuro con otras personas, todas con trajes especiales, y enfrente de él un hombre con ropas desgastadas y cabello blanco, aquellas personas lo vieron directamente y una sola palabra vino a su mente, One for All. El One for All es un poder que lo herede, Izuku recordó algunas cosas de él pero no podía recordar más, si lo intentaba le dolía la cabeza. Ahora recordaba algo importante acerca de su pasado, pero no tenía idea de cómo usarlo o qué es lo que era exactamente. Cuando Izuku finalmente salió de la habitación, se encontró con un largo pasillo, no veía a Romanov, continuó caminando tratando de encontrarla, pasó por varios pasillos, y vio muchas cosas interesantes, varios hombres marchando y varios centros de investigación. Caminó hasta que llegó a una sala general, donde creía que era la sala de mando, pudo ver a muchas personas trabajando, cuando estaba entrando se encontró con un hombre alto con un traje elegante y gafas de sol, cuando se encontraron aquel hombre se quedó desconcertado. ¿De quién es este niño? Nadie me dijo que era el día de traer tu hijo al trabajo, decía con algo de ironía en su voz, mientras se paseaba a su alrededor. Señor Stark, deje al chico en paz, ¿no tenía un cubo que encontrar? Respondió Fury desde una cubierta superior.
1, sí bueno, creo que eso sería mejor que ese minero. Adiós niño, le dijo mientras salía de la habitación y se iba por un pasillo diferente. Bienvenido señor Midoriya, le presento al equipo de Shield, la agencia de seguridad más grande del mundo, mencionó Fury mientras se acercaba al puesto de control. Izuku se quedó asombrado ante superior. 1, sí bueno, creo que eso sería mejor que ese minero. Adiós niño, le dijo mientras salía de la habitación y se iba por un pasillo diferente. Bienvenido señor Midoriya, le presento al equipo de Shield, la agencia de seguridad más grande del mundo, mencionó Fury mientras se acercaba al puesto de control. Izuku se quedó asombrado ante la declaración, veía todo con incredulidad, poco a poco algunas cosas cobraban sentido. Carlos, el nuevo miembro. Cuando Izuku entró a la sala de mando quedó perplejo ante la magnificencia de las instalaciones, varios centros de mando, paneles de control, todo lo que tenía enfrente parecía completamente futurista. Fury veía divertida la reacción del chico, pero en el fondo desconfiaba de él, pues es su trabajo el desconfiar de todo y de todos, sin excepción. Con ello decidió hablar con el chico para tratar de hacer que le diga si es que con esto recuerda algo más. Midoriya, ¿nada de esto te trae recuerdos?, preguntó Fury bastante interesado. El chico se quedó pensado pero no recordaba nada, él no quería responder así que solo negaba con la cabeza, le era muy impresionante pero nada se le hacía familiar. Ante la reacción triste del chico Fury trató de hacer que se distraiga, comprendía la situación del chico. Cuando Fury comenzó a hablarle de la nave y cómo funcionaba, algo cambió de repente, vio que el chico estaba estático, viendo en una dirección en particular. Fury se extrañó ante las acciones del chico. Midoriya, ¿qué sucede? No podía estar tranquilo, la agente Ig también vio al chico. En ese momento Izuku comenzó a caminar, algo le decía que lo hiciera, era como una alerta, instintivamente le decía que se pusiera en guardia. Todos los miembros del centro de control se le quedaron viendo, algunos de ellos sacaron sus armas. Fury les dio la orden de que se detuvieran. Izuku caminó hasta la entrada de la sala, en ese momento una flecha impactó cerca de Izuku, todos se quedaron impresionados, pero Fury notó algo, esa flecha no era normal. Izuku también tardó en reaccionar. Alejad, Fury trató de advertir a Izuku pero la flecha explotó. Izuku fue enviado lejos por la explosión, todos quedaron sesgados por la misma. Informe, pronunció con dificultad Fury, tratando de recomponerse. Varias naves hostiles se encuentran rodeando la nave, deshabilitaron nuestras medidas de defensa, averiaron el motor número 3, varias detonaciones a lo largo de la nave, una gran detonación cerca de la zona de búsqueda del Tesseracto, además ya se han infiltrado en la nave, reaccionar. Alejad, Fury trató de advertir a Izuku pero la flecha explotó. Izuku fue enviado lejos por la explosión, todos quedaron sesgados por la misma. Informe, pronunció con dificultad Fury, tratando de recomponerse. Varias naves hostiles se encuentran rodeando la nave, deshabilitaron nuestras medidas de defensa, averiaron el motor número 3, varias detonaciones a lo largo de la nave, una gran detonación cerca de la zona de búsqueda del Tesseracto, además ya se han infiltrado en la nave, pronunció de forma rápida una agente cerca de los paneles, tecleando y desplazando ventanas de información. Fury se levantó y comenzó a caminar hacia donde había salido disparado Izuku. Envíen a Thor al sector en donde se encuentra Banner, todo aquel que sea considerado hostil debe ser eliminado, requiero de equipo médico a mi posición, envíen a Stark a reparar el motor 3. Fury llegó a Izuku, lo veía inconsciente, tenía varias laceraciones en el rostro y brazos. Mientras Fury tomaba los signos vitales de Izuku, vio que un poco de sangre caía de su cabeza, esto preocupó a Fury, pero estaba pendiente de que sus signos vitales siguiesen estables, mientras trataba de hacer que reaccione.
Mientras tanto Izuku se veía a sí mismo en un cuarto negro, no había nadie, trataba de hablar de su cuerpo y boca se encontraba cubiertos por una sombra oscura y espesa, lentamente una persona entró por una puerta al fondo de la habitación, Izuku no lo reconocía, este se seguía acercando. Algo le sucedió a tu mente, está fragmentada pero aún estamos dentro de ti, debes actuar, vidas inocentes peligran, libera nuestro poder, noveno portador, usa el One for All, este caminó hasta estar enfrente de Izuku, cuando lo vio, se fijó en sus ropas y sus cabellos, el sensor funciona correctamente, confía en tus instintos, permíteme liberar algunos de tus recuerdos, decía mientras acercaba su mano. Cuando esta persona tocó la cabeza a Izuku, muchos recuerdos fueron liberados, Izuku recordó varias experiencias que tuvo con el Oza, One for All, se vio a sí mismo con los brazos destrozados ante varios enemigos, después a él saltando por los techos viendo todo el paisaje, se vio a sí mismo pelando de forma fluida y precisa, peleaba con sus piernas y daba golpes mortales con sus brazos. Cuando dejaron de fluir sus recuerdos, despertó de golpe en el Carrier, Izuku vio a todos peleando contra soldados que trataban de entrar a la sala, varias personas del equipo médico se alejaron de él al momento en que despertó. Fury vio a Izuku viendo sus manos y trató de llamar su atención. Midoriya, ponte a cubierto, estamos rodeados de hostiles, decía mientras disparaba y se agachaba. Izuku vio a los hostiles y se posicionó en forma de pelea, en su mente recitó las palabras que se le venían a la mente. One for All Full Grow. 15%, Fury vio asombrado el cambio de Izuku, su cabello se erizó, rayos rodeaban su cuerpo y sus pupilas cambiaron de forma, en ese momento Izuku tomó posición de pelea, pero tenía una sensación en su cabeza que le alejaba del peligro, con ello podía identificar de mejor manera a los enemigos. De forma inmediata Izuku salió corriendo dejando un destello verde a su paso, al momento de encontrar al primer hostil, atacó con una patada horizontal, el golpe fue tan fuerte que salió volando hasta golpear la pared del final del pasillo, así continuó con el resto, Fury veía por las cámaras las acciones de Izuku, no solo tenía instintos de combate, su nivel de reacción era aterrador, estaba a un nivel superior que un super soldado. Mientras Izuku eliminaba a los hostiles, el resto de los héroes estaban reincorporándose de la explosión, Natasha y Banner estaban en un piso inferior bajo escombros. Banner estaba perdiendo el control, Natasha estaba tratándose de salir de los escombros, mientras observaba la lenta transformación de Hulk, la agente Romanov trató de decirle algo a Banner para que no se transformase. Bruce, te prometo, con mi vida, que vamos a poder salir de aquí, decía mientras su rostro mostraba un miedo puro. Con tu vida, espetó con fuerza Banner mientras su cuerpo aumentaba de tamaño y cambiaba de color. Fue entonces cuando completó su transformación, la ira ciega de Hulk fue evidente y la primera en probar su ira fue Natasha. Ella logró liberarse de los escombros y trató de correr, Hulk destruía todo lo que se atrasaba a su paso, tratando de atrapar a Natasha. En un momento dado Natasha ya no tuvo a dónde más correr y se vio acorralada, ella veía como Hulk se acercaba a ella de forma lenta mientras rugía, pero ella no se iba a dejar matar, al momento en que Hulk arremetió contra ella, Natasha utilizó sus reflejos para esquivar por centímetros el golpe de Hulk, al momento en que el golpe de Hulk impactó, este golpeó una conexión eléctrica de alto voltaje. Una potente corriente eléctrica golpeó el cuerpo de Hulk, lo que hizo que saliera despedido hacia atrás con fuerza, Natasha cayó al suelo aliviada, pensó que sería su fin, pero su determinación por salvar a su amigo la mantenía firme. Cuando Romanov se puso en pie, fue directamente a buscar a su amigo y detenerlo. Hulk atravesó varias paredes hasta que llegó al hangar, allí se encontró con muchos soldados de Shield, cuando estuvo por atacarlos, Thor apareció ante él dándole varios golpes a puño limpio.
Ambos chocaban puños frenéticamente. Cuando Thor se vio superado por la fuerza e ira de Hulk, llamó a su martillo, el Mjolnir, el cual tardó un par de segundos para llegar a las manos de su portador. Cuando llegó a su mano arremetió de forma dura contra Hulk. En ese punto las condiciones de la pelea se veían igualadas, pero Hulk utilizó todo lo que encontraba como arma, imitando a Thor. Justo cuando Thor estaba por volver a golpear de nuevo a Hulk, este lo tomó por los brazos y lo lanzó hacia arriba. Thor estaba en el piso, tratándose de recuperar el aliento y aminorar el dolor del golpe. Cuando Hulk volvió a aparecer ante él, no tenía la suficiente fuerza para enfrentarlo. En ese momento algo golpeó la cabeza de Hulk con fuerza. Eso hizo que Hulk desviara la mirada de Thor y se concentrara en el nuevo contendiente. Cuando Thor miró de quién se trataba, vio a un chico de no más de 16 años con una cabellera verde, lo cual lo dejó sorprendido, pero al mismo tiempo hizo que se preocupara por la seguridad del chico, e hizo lo que cualquier adulto haría. «Niño, sal de aquí», exclamó con fuerza el semidios mientras se ponía en pie. Él sabía que algo malo le podía pasar si Hulk lo atacaba, pero se le ocurrió una idea: si podía sacar a Hulk de la nave, nadie debería salir herido. A Thor no le quedaban opciones al ver que ninguno de los dos reaccionaban a sus palabras. Justo cuando Thor iba a atacar a Hulk de nuevo, vio como el chico fue cubierto en energía mientras recibía una ligera transformación. Hulk trató de golpear a Izuku, pero este era más rápido por lo que podía esquivar sus golpes, pero solo un golpe bastaría para dejar a Izuku fuera de combate. Thor estaba impresionado, no sabía quién era ese chico, pero era asombroso, hasta él quiera pelear contra él, pero debía concentrarse en el problema y ese era Hulk. Thor pronto vio como el chico lo miró, entonces hizo una seña apuntando a las ventanas. Thor de inmediato entendió lo que quería decir, lo iba a llevar hacia la ventana. Izuku esquivaba los ataques mientras Thor esperaba el momento exacto para atacar. Un mal cálculo y todo se echaría a perder. Cuando Izuku por fin logró llevarlo a la ventana, dio un gran salto hacia atrás. Thor vio la apertura y lanzó su martillo con todas sus fuerzas para hacer que Hulk saliera de la nave. Ambos guerreros vieron como Hulk atravesó con éxito la ventana. Cuando se perdió entre las nubes, los dos suspiraron de alivio y se vieron entre ambos. «Buena velocidad, niño, aunque te falta fuerza», decía Thor mientras traía de nuevo su martillo. «Buen brazo, señor, aunque le falta un poco más de agudeza», dijo Izuku mientras se acercaba a Thor. Cuando ambos estuvieron de frente, estrecharon las manos y rieron fuertemente. «Un gusto, señor, me llamo Izuku mi rodilla», decía mientras apretaba la mano de Thor. Este solo sonrió y se presentó también. «Igualmente, niño, soy Thor, hijo de Odín, príncipe de Asgard», mencionó Thor mirando a los ojos verdes de Izuku. «Igualmente, niño, soy Thor, hijo de Odín, príncipe de Asgard», mencionó Thor mirando a los ojos verdes de Izuku. Izuku no podía sentir peligro viniendo de él, no como era con Hulk, así que no tenía problemas para confiar en él. «Bueno, basta de presentaciones, niño, hay una nave que salvar», estableció Thor con entusiasmo. «Sí, señor», fue lo único que respondió Izuku mientras comenzaba a seguir a Thor. Esto es todo por hoy, no se olviden suscribirse y darle me gusta.